Nunca compres una PC SFF para volverla gamer. Muchos podrán haber visto el video de Jean Paul y no se puede decir nada. En muchas ocasiones hemos pasado por aquí. Incluido yo, que tengo una OEM en la PC secundaria. Pero bueno. Ahora, si ves en pantalla una diferencia, es que yo elegí desde el día 1 apostar por una PC Mid-Tower y no SFF. Déjame explicarte el concepto para que puedas entender. Mid-Tower se refiere a la clásica computadora de toda la vida que conocemos y como ves en pantalla tienes espacio y mucha más libertad para hacer mejoras y hasta colocar detalles personales. Este tipo de PC tienen sus tamaños que vienen determinados por el gabinete y de manera resumida son estas. ITX son las más pequeñas y más compactas. Micro ATX, que son el tamaño intermedio y suelen ser las más económicas, pero suelen ser las más acotadas de espacio. Las ATX son las clásicas de toda la vida, más grandes a las micro ATX y son las que ves en pantalla. Perfecto. SFF, mejor conocida como Small Form Factor, son aquellas que fueron diseñadas para las empresas. En su mayoría son más pequeñas y delgadas que las comunes. Existen al menos dos tipos y allí te diré una extra que se ha vuelto muy famosa en estos últimos años. Las clásicas SFF que ves en pantalla son estas que te estoy mostrando. Están las micro PC o mejor conocidas como Tiny, son las más pequeñas del mercado, o M, y suelen ser las más complicadas de mejorar por su tamaño. Sobre el final están las mini PC que han tomado un gran impulso de popularidad en estos últimos años y son pequeñas, cuadradas en su mayoría, así como estás viendo en pantalla. Esto ya no es divertido, es triste. Hermano, necesitas saber esto antes de que te diga el por qué, créeme. Like todo aquel que quiera armar una PC gamer muy potente y económica. Perfecto, te recuerdo y bueno, si eres astuto te diste cuenta. Uno de los primeros problemas al armar este tipo de PC tomando una SFF pasa por su capacidad de mejora y también de colocar gráficas o también una fuente de poder. En muchos casos de Latinoamérica, y si ha sido tu caso, déjame saber en comentarios. La limitante de no poder colocar SSD o en algunos casos M.2, dado que en algunas placas OEM de cuarta generación para atrás no poseen este puerto. La tarjeta gráfica, si bien es un problema, veamos en parte lo que podría pasar si tienes la mala suerte de estar en un socket como LGA 1155, 1156 o 1150, pues el tema de cuello de botella con un procesador como el i5 3470 podría limitarte de muy mala manera. Ahora fíjate en la pantalla como aún así, si pones un i5 7500, la diferencia es literalmente muy poca o hasta nula. Fíjate que he ido poco a poco diciendo, y es que el hecho de que si pudieras hacer esto sería posible armando como lo hice yo en su momento hace un año atrás, que tenía la PC encima de una caja. Vaya dato perturbador. Pero bueno, como ves en pantalla, y sacar todo del gabinete, eso te limita a la limitante de la gráfica y la fuente de poder. Pero dime en comentarios, ¿serías valiente de hacerlo? Yo solo quiero lo mejor para ti. Aún así, creo que antes de comprar deberías pensar muy bien las cosas, porque ya exploraremos una de las cosas claves en este camino. Eso es lo que te diré más adelante. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Para nada, hermano, yo casi que pasé el mismo trauma que muchos de ustedes, pero bueno, gracias a Dios conocía de hardware antes de haber hecho la inversión. Pero eso me lleva a lo siguiente.